Bueno, bien. Vamos a sentarnos bien juiciosos después de haber colectado la ofrenda. Bien, muy bien. Resulta que Dios nos ha amado con amor eterno. ¿Hay alguien que dude de eso? ¿No? Dios nos ha amado con amor eterno. Y resulta que el Señor, justamente para explicarnos las cosas que Él está dispuesto a hacer por aquellos que se pierden, venía conversando y enseñando en parábolas, conforme hemos venido viendo en estos días, en estos últimos domingos. Y resulta que justamente para referir ese amor y de las cosas que Él está dispuesto a hacer, venía hablando de unos eventos y le pregunta a las personas lo siguiente. Les cuenta que hay una persona, un ganadero, bien puede ser cierto o bien puede ser hipotético, pero lo bueno de las parábolas es que, si bien son un relato que no necesariamente sucedió, es un relato perfectamente verosímil, o sea, si no sucedió, puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, y de seguro que ha sucedido. Entonces, justamente para que las personas que le están oyendo tuvieran certeza de las cosas que Dios está dispuesto a hacer por aquellos que se pierden, venía hablándoles o comentándoles acerca, desde luego está hablando a publicanos y a fariseos, ¿cierto? Y a saduceos. Y dice que los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces él, que todo lo sabía, les refiere lo siguiente: ¿qué hombre, dice, qué hombre de vosotros teniendo, ¿cuántas ovejas recuerdan? 100. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, relacionados, etcétera, y les dice: gócense conmigo, porque he encontrado la oveja que había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. 99. Miren lo curioso: 1% generó toda una búsqueda, por el 1%. Diría uno, bueno, pero es que un peso de 100, pues no le duele tanto. Diría, ¿no? Si tuvieron un pesito y se le pierde un centavo, pues no hace mucha mella, ¿cierto? Para el Señor sí, importantísimo. 1 de 100. Pero mire que la cosa se le fue complicando y el Señor quiso hacerle la cosa un poquito más específica. Y terminando esa parábola de la mujer, del ganadero que tenía 100 ovejas y se le perdió una, la complementa con una un poquito más concreta. Y le dice que una mujer tenía 10
dracmas. No dice que era una mujer en particular, cuenta, ¿cuál de las mujeres? Dice, ¿quién? Que tuviera 10 dracmas y perdiera una, ya es una de 10, ya no es una de 100, como decíamos ahorita, ¿cierto? Una de 10. Bueno, ya, 10 centavitos de un peso, pues, sirven. ¿Sí o no, iglesia? Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que le dice, ya primero era el 1%, ahora va en el 10%, que se le perdió la dracma. ¿Y qué dice? Imagínense si no inmediatamente prende la luz, le dice a todo el mundo quieto donde está, no se muevan porque se me ha perdido una moneda y hasta que no la encuentre no voy a quedar contento. Saca la escoba y empieza hasta que la encuentra. Y se pone feliz. Igual a sus amigas les dice, encontré la moneda. Y la celebración le cuesta un poquito más de la moneda que tenía, pero bueno, celebró que la había encontrado. Mire usted, primero la oveja, ¿qué hizo para conseguirla? Después una moneda, hizo lo que tenía que hacer para encontrarla. Pero en la parábola que hoy vamos a considerar, el Señor nos pone un poquito más cruel la situación. Más cruel. Me llama poderosísimamente la atención que independientemente de lo que el Señor dice, siempre esta parábola es más conocida por algo que en mi modesta opinión no debería ser así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La conocemos como la parábola del hijo pródigo. Y quiero contarles que bien podría ser, en mi modesta opinión, desde luego, la más hermosa de todas las parábolas que refirió el Señor Jesucristo. Vamos a abocar conocimiento, como dirían los que saben, pero por supuesto vamos a leer la palabra y para el efecto nos vamos hoy a poner en pie. Vamos a escuchar la palabra de Dios de pie. Y dice así, les ruego el favor, ¿todos tienen sus Biblias? Sí, de papel. Muy bien, me gusta, ya no hay Biblias electrónicas por ahí, la campaña ha servido, excepto la de Humberto. Bueno, bien, no importa, ya he dicho que no tengo nada contra la tecnología. Entonces dice así, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, por favor nos ubicamos, capítulo 15, y vamos a empezar a leer del verso 11 y sucesivos, ¿de acuerdo? ¿Estamos listos? Mi Biblia dice que es la página 10.2, pero la de ustedes no sé. Ok, capítulo 15, versos 11 y sucesivos del Evangelio de Lucas. Y dice así, también dijo, ya les digo, acaba de referir la moneda y acerca de la oveja, pero no para ahí, el Señor sigue hablando a quienes le están escuchando y dice, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? 2, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia o de los bienes que me corresponde. ¿Y qué? ¿Cómo dice, perdón? Les repartió. Pero no dice ahí luego que era el menor el que le había pedido la hacienda. Y o sea que uno le pidió y se la dio a los dos. ¿Qué tal? Ya empezamos a ver una diferencia, ¿cierto? Entonces ya el Señor, yo creo que tácitamente nos está diciendo, abran los ojos, voy a hablarles de una, pero póngale que los dos tenían herencia ya les fue repartida. Y miren lo que sucede. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a... ya, estaba viviendo perdidamente y de pronto empezó a faltarle, vea pues. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Para qué? Vea pues. Y deseaba llenar su vientre ¿con qué cosa? Ole, pero no, que venía viviendo perdidamente, ahora sí la embarró pues, ahora va a comer esas algarrobas. De vivir perdidamente cayó un poquito más bajo y va a comer ahora algarrobas de los marranos. Bueno, bien. Y vamos a verso ¿qué? 16, ¿cierto? 17. Y volviendo, ¿qué? Volviendo en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, perezco de hambre, qué tristeza. Me levantaré, dice, e iré a mi padre y le diré, póngame pues cuidado lo que le va a decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, o sea, contra Dios y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, oiga, quiero que repitamos eso, por favor. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Ténganlo en cuenta. Por favor, que no se les vaya de la mente eso que dijo. Voy a ir a mi padre y le voy a decir, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso fue lo que él pensó. Ok. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido. ¿A qué? Oiga, no podíamos decir, el pastor sintió misericordia por la oveja, se fue a buscarla. ¿Qué estará pasando, cierto? La señora no sintió misericordia por su moneda, sintió misericordia por su bolsillo, porque ya tenía menos de qué gastar. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué? No dice ahí que lo agarró a juguete, muestre. Ole, sí, dice que lo besó. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿No se le olvidó algo? ¿Se acuerdan que les dije? No deje que se pierda de vista eso que acaban de decir. Eso fue lo que se le olvidó. No sabemos si se le olvidó o fue que el papá no lo dejó hablar. Porque dice que se le botó al cuello y lo agarró a besos. No le dice, y le tapó la boca y lo agarró a besos. Ahí no dice. O sea que él hubiera podido seguir hablando, ¿cierto? Mientras tanto que el papá lo llenaba de besos, él había podido decir, Padre, he pecado contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como un jornalero. No, esa parte no la dijo, se quedó callado, no la dijo, pero eso era lo que necesitaba, porque él sabía que los jornaleros tenían pan, por lo menos, no aguantaban hambre. Bueno, y entonces dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido. ¿Cuál? Porque, bueno, el mejor, está bien. Seguramente se dio el de él. Y vestidle. ¿Y qué más? Uy, claro, había que ponerle un anillo. Él era experto en cerdos, ya tiene un grado. ¿Qué tal esa? El anillo. Y calcen sus pies. Y traed el becerro gordo. Hijolete. Y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. La cosa se puso buena, mejor dicho.
la cosa se puso buena. Y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Ahí sí, como dicen, había, ¿cómo? ¿Cómo era que decía el renacuajo paseador? Habrá francachela y habrá comilona. Eso había aquí en ese momento. Y llamando a uno de los siervos, le preguntó, ¿qué era aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se fue para la fiesta. No, ¿qué dice? Mira, se enojó porque había fiesta. Y no quería entrar, pobrecito. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿Sí están viendo todo lo que está pasando? Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro gordo para él. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y qué? Ay, ¿ustedes sí eran conscientes de eso? ¿Que todas las cosas de su papá son de ustedes? Hasta las lociones. Lo digo porque mi hija se echa mis lociones. Está convencida que con lo que es del papá es de ella. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Podemos sentarnos. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por tu palabra. Permítenos escudriñarla hoy en profundidad, Señor. Qué bella palabra está en tu escritura, Señor. Y yo te pido hoy de manera especial que me prestes de tu sabiduría, Señor, que yo pueda renunciar a todo lo que tengo entendido, a todo concepto de humana sabiduría y ponerme, Señor, en lo que dice tu palabra para poder ministrar en mi mente, mi espíritu y mi corazón, Señor. En Cristo Jesús, Dios nuestro, toma control de tu iglesia y prepara sus corazones para que pueda, Señor, la semilla que hemos de sembrar, da frutos al 100 y al 100 por 1. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Bueno, bien. Sumamente bien. Quiero contarles entonces que, ¿sí vieron por qué les dije que la cosa se había puesto más complicada? Miren ustedes. Una de 100 ovejas, una de 10 monedas y ahora 2 de 2. Ya vamos a ver. 2 de 2. 2 de 2, o sea, el 100%. 1%, 10%, 100%. Ese es el orden. Vamos a ver por qué. Ok, cuenta entonces que dice que un hombre tenía 2 hijos, el mayor y el menor, por supuesto, no eran gemelos, y el menor le dice un día, papá, Caifás con mi billete. Yo no sé qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho lo mismo a mi papá. Yo creo que me hubiera dicho, me hace un favor y no me entierre antes de tiempo. Algo así me habría dicho, porque lo que es mío, ¿sí o no? Después de que yo me muera, así hagan ochas y panochas. Pero mientras yo esté vivo, lo mío es mío, punto. Hay papás que le distribuyen a sus hijos en vida, sabiamente, seguro, para que no se agarren después a mechonearse después de muerto. Les reparten. Mi papá también lo hizo, no era la verdad. Pero quiero contarles que este hombre tenía sus 2 hijos y uno
le pareció gran cosa ir a gastarse la plata de su papá. Quiero contarles que no tengo todavía claro si en esa época era o no era legal, no lo sé, porque he escuchado predicaciones que dicen que sí y otras que dicen que no, pero en últimas no me importa si era legal o no, pero lo cierto del caso es que lo exigió, le dijo, deme la parte que me corresponde, ¿sí? Él era el menor, entonces llama a su hijo, dice les, ¿cierto? O sea que no solamente le entregó al que le había pedido, sino también le entregó al otro. Escuchen lo que dice, ¿quién fue el que pidió? El hijo menor, muy bien. En esa repartición de la herencia, según la ley judía, ¿a quién le iba mejor? ¿Al menor o al mayor? Al mayor. El mayor heredaba el doble de lo que heredaban los otros. El doble, ¿sí? Entonces pongan cuidado. Vamos a imaginar que había que repartir 1.000.000 de pesos, ¿sí? Entonces, no necesariamente ese 1.000.000 de pesos estaba en dinero efectivo, podía estar en bienes, ¿cierto? Podía estar representado en bienes. Y entonces, ¿por qué él no dice, cogió su plata y salió y se fue? No, no dice eso. Dice que pronto, ¿cierto?, empezó a recoger todo. Yo lo que creo es que como le tuvo bienes en especie, la demora fue venderlos. Entonces vendió el ganado que le correspondía, seguramente la ropa, los anillos, etcétera, y ya cuando tuvo el dinero en el bolsillo, ahí sí dijo, ahora sí me voy, a vivir maravillosamente, no, perdidamente. Él sabía que iba. Y entonces le pasa lo que le pasa a una cierta persona que alguna vez escuché, que se ganó la lotería, porque eso es como una herencia, ¿no? Ganarse una lotería, sí, eso es así. Alguna vez oí decir que a ningún hijo cuando se muere le queda un peso lo que recibió de herencia, la gastó. Pero hoy quiero contarles que en este momento este caballero se gana la lotería. Y después del tiempo un amigo lo encuentra y le dice, Josué, cuéntame, ¿en qué gastaste la platica que te gastaste, que te ganaste del baloto? Y entonces él dice, bueno, pues la mitad la gasté en chicas, en buena bebida, entré a unos sitios, conocí bien. Dice, bueno, ¿y con la otra mitad qué hiciste? Bueno, en realidad esa sí la malgasté. Esa sí la malgasté. Entonces él la quería, era para eso. Se fue y dice que empezó a vivir perdidamente. ¿Qué pasó? Él creyó que había cogido el cielo con las manos. Eso fue lo que él creyó. Dijo, no, con esta plata sí, mejor dicho, la voy a pasar, es más que bueno. ¿Sí? Seguramente comió lo que nunca había comido, conoció los lugares que nunca había conocido, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Pero dice que de vivir de esa manera, allá en el lugar en el que estaba, empezó a escasear los bienes. Dice que hubo una hambruna. En las hambrunas uno ni siquiera con plata come, porque quiere decir que no hay que comprar, que las cosechas no dieron, que ahí sí, como dice Habacuc, las majadas no tienen, no hay ganado, no hay absolutamente nada. Pero él ya se había quedado sin plata además. Entonces había una hambruna y fuera de eso no tenía plata. Los amigos, por supuesto, se le va a acabar. Usted sabe que eso pasa con los amigos, ¿no? Cuando no hay que gastarles, se le van. Excepto... Recuerdo una vez viendo en la televisión, ¿ustedes se acuerdan de Emeterio, el de los tolimenses? El de Emeterio, era paisano de mi papá, de Natagaima. Y resulta que cuando ya estaba viejito, él le gustó el trago toda la vida, fue bebedor toda la vida. Y creo, si mal no recuerdo, fue Pacheco el que lo entrevistó allá en su casa. Él tiene una casa muy linda en Prado, cerca de la hidroeléctrica de Prado, en el Tolima. Y entonces llegó a entrevistarlo
Y mientras en la entrevista decía Emeterio, ¿qué pasó con mis amigos? Vengan, todavía tengo, yo invito el trago, vengan a visitarme. ¿Por qué se fueron? O sea, esa es la excepción, ¿no? Los amigos se le fueron teniendo plata, quién sabe por qué, pero los invitaba, vengan, los invito, pásenla bueno, yo todavía tengo con qué invitarlos. Entonces no era el caso ya de este hombre, ya se había quedado sin plata y resulta que empieza a rascarse la cabeza y ahora yo, ¿qué voy a hacer? Acabé mi plata, acabé mi herencia, acabé todo. Entonces dicen que por ahí estando caminando, se acercó a un ciudadano que vio allí de esa provincia y le contó lo que le había pasado, le dijo, mire, he caído en desgracia, usted me puede ayudar. Y él le dice, bueno, vaya para mi hacienda, seguramente le da el mapa para que vaya, porque necesito quien apaciente mis cerdos. Cerdos. No había peor ofensa para un judío que apacentar cerdos, porque saben ustedes que era un animal inmundo, ¿cierto? Permítanme un momentico. Es que yo había tomado aquí nota porque a última hora, buscando, encontré, para que alguien me ayude por favor a leer. Levítico 11:77, si alguien me puede hacer el favor. Levítico 11:77. ¿No hay? 47, ¿qué dice? Sabrás lo que es impuro y lo que es puro, y también los animales que puedes comer y los que no puedes comer. Ok, resulta que el cerdo era uno de esos, estaba en esa lista, ahí más adelante debe decirlo, pues le eché. Pero miren lo que pasó. Entonces resulta, saben ustedes que el Señor me puso a buscar, ¿qué quiere decir apacentar? ¿Saben ustedes qué dice el diccionario de qué es apacentar? ¿Ah? Cuidar, pastorear. Me apacientas con suave callado, ¿no es cierto? Con tu suave, en verdes pastos. Apacentar entonces es cuidar. ¿Sí es cuidar o no? No me preocupe, atienda. Entonces miren ustedes, si significa pastorear, díganme qué implica pastorear. Imagínense un pastor que tiene un rebaño de ovejas o de lo que sea, ¿sí? Parece que el único animalito que necesita pastor como que es la oveja, ¿cierto? La pregunta mía es, entonces, ¿qué hace? ¿Las cuida? ¿Las esquila? ¿Les da comida? Les da comida, por supuesto. ¿Él es el encargado? Él es el encargado de que coman bien, por supuesto. Entonces, las baña, por supuesto. Y miren lo que está sucediendo acá, y quiero que observen bien clarito. Si él es el pastor, él es el que las cuida, yo les hago una pregunta. ¿Quién entonces es el que dosifica la comida y se las entrega? ¿Él? ¿Es él o no? Claro que es él. Entonces yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué nos quiere decir la palabra cuando dice y quería comer sus algarrobas y nadie le daba? Luego no era él el que hacía las viandas, no era él el que la dosificaba, no era el que decía este para Porqui, este para fulano, este para sultano, él era el que le daba la comida. Entonces, ¿qué trabajo le tocaba? Ya que anhelaba comer algarrobas, ¿por qué no se las comía de una vez? ¿A quién era que le estaba preguntando? ¿A quién? ¿A quién le preguntaba? Pero lo mejor es que le dice, y nadie le daba a cerdos para egoístas, ¿no? Nadie le daba. Entonces, ¿estaba con cerdos o estaba con gente que se comportaba como cerdos? Porque a mí me da mucha pena, pero yo, por muy bonito que sea el cerdo, yo no le diría a quién, ¿cierto? Sería algo, ¿qué? Pero ¿quién es una persona o no? Y alguien, usted tampoco se refiere a un marrano para decir,
alguien me dijo, porque o los marranos no hablan, o yo no me refiero a los marranos como alguien, sino ese marrano o algo por el estilo. Pero yo no le diría alguien, porque alguien es una persona, ¿cierto? Entonces, ¿quién era el que no le daba? Yo lo que creo es que él era el encargado, porque ahí dice pastoreaba, él era el que determinaba, ¿cierto? Pero bueno, en últimas, no importa. Lo cierto del caso fue que se quedó con hambre, ¿sí? No pudo comer ni siquiera las algarrobas que los cerdos allí tenían. Entonces imagínense un judío que estaba prohibido por la ley de manipular a cosas comunes o inmundas, aquí se quedó pastoreando cerdos, marranos. Miren entonces aquí lo que está sucediendo es una cosa sin igual. La palabra de Dios nos dice a nosotros que dice el necio, no hay Dios. Eso fue lo que hizo este hombre. Eso fue lo que hizo este hombre. Salió, vivió perdidamente, él no se acordó que había Dios, vivió, dice la palabra, perdidamente, y ya cuando regresa el hijo, dice, el hermano dice, ese que vino con tu plata y se la gastó en, sí, en eso se las gastó, y en lo demás. Llegó sin uno, pero dice que de pronto, estando ya en esa circunstancia tan horrorosa, que no comía ni siquiera algarrobas. Me encanta lo que dice la palabra, volvió en sí. ¿Quién vuelve en sí? Uno que está desmayado, ¿cierto? Que perdió la conciencia. Volvió en sí, eso dicen los médicos, volvió en sí, recuperó la conciencia, volvió a tener conciencia de él. O sea que hubo algo que le enajenó su conocimiento, le enajenó su el autodeterminarse, no podía. Por eso estaba actuando de esa manera, el enemigo hizo presa de él y se lo llevó. Seguramente fue el mismo diablo el que le dijo, vaya, pídale a su papá la plata y váyase de parranda, hermano, que yo lo acompaño. Y le garantizo que la vamos a pasar bueno. Y él cayó. Y se fue y ya con la platica, se fue de gancho con el diablo para hacer lo que él le invitaba a hacer. Ya cuando se acaba, ya el diablo no le dice, venga yo le hago un préstamo, venga yo le doy platica. No le dice eso, lo deja que pase necesidad. Y gracias a que pasa necesidad y ya habiendo tocado fondo, es cuando vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre todos los jornaleros tienen pan. Y yo acá, siendo un hijo, yo acá, pasando hambre. Entonces dice que se reincorpora y dice, pues me voy a hablar con mi papá. ¿Hemos vuelto a hablar con nuestro papá o no? ¿O las relaciones están cortadas con mi papá? ¿Ustedes qué dicen? ¿Tenemos que caer hasta el fondo para decir voy a hablar con mi papá? Yo espero que no. Realmente lo espero, pero la verdad es que sí, hay muchas personas que tienen que tocar fondo para recordarse que hay un Dios que vive y que les ama, ¿cierto? Y miren pues lo que pasa. Entonces resulta que comienza él a caminar con dirección a su casa, no sé qué le pasa por su mente, seguramente mi papá me va a regañar, ay caramba, pero entonces yo le voy a decir, por lo menos papá, yo sé que como yo he pecado contra el cielo y contra ti, porque quiere decir que se gastó, toda la plata se la gastó en pecado, por eso él dice, he pecado contra el cielo. Él sabía que lo que venía haciendo era pecado, todo. Y fuera de eso contra ti, ¿por qué?
porque es que le ofendió terriblemente, yo creo, al papá. Y otra cosa, leía yo en un escrito de historia de los judíos que el papá después, mejor dicho, además de la herencia, debía dar intereses sobre la herencia. Me explico. Si hoy compré la casa es para nosotros, pues yo tengo que darle el mayor valor de lo que vale hoy de cuando la compré. O sea que eso es lo que él pide. Eso era lo que él le pedía cuando le dice, papá, dámelo todo. Dámelo todo. ¿Sí? Tienes ahí, lee por favor esa parte en la que él le pide. Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus hijos. Ok, ¿esa qué versión es? Ok, ¿alguien tiene la Reina Valera? Que por favor lea esa parte. Entonces se fue a vivir perdidamente porque como buen necio dijo, no hay Dios. Pero les tengo una pésima noticia, mis amados. La maldad nos alcanzará. Y a él lo alcanzó. A él lo alcanzó. Le acabó con todo su patrimonio y lo humilló hasta lo sumo. Mostró de todas las maneras insatisfacción en la presencia de su padre y retiró y se fue. Pero ahora está otra vez. Dice que llegó a un arrepentimiento, creo yo, genuino. ¿Sí? Y dijo, yo tengo que ir a pedirle perdón a mi papá. Eso no lo hace uno sino cuando el Espíritu toca nuestro corazón. Yo voy a pedir permiso, que soy redarguido. Voy a pedir permiso, no, voy a pedir perdón. ¿A quién? A mi padre. A mi padre. Entonces él llega y pide perdón, pero venía asustado de quién sabe qué podía suceder, pero él ya tenía un plan. Papá, perdóneme, póngame por favor si es necesario a lavar los pisos. Pero ustedes alguna vez recuerdan un delincuente feroz de la pluma de Rafael Pombo que se llamaba don Juan Matachín, sí, que quería decir, ¿cómo era que decía? Voy a volverme pateta y el que a impedirlo se meta, en el acto morirá. Eso decía Juan Matachín, ¿recuerdan? Y resulta que como no pudo asaltar a nadie, le fue mal en todos los asaltos, las armas se las robaron, y llegó nuevamente donde la mamá con el rabo entre las piernas, dice, mamá, dame juguete, pero dame que comer. Esa fue la suerte, la versión corta de Juan Matachín. Yo creo que algo le pasó así a este muchacho. Volvió con el rabo entre las piernas, como dirían, a decirle al papá, papá, deme juguete todo el que me merezco, pero por favor, dame de comer. ¿Sí? El papá dice que no lo dejó hablar, que fue tal la alegría que le dio al papá, viéndolo desde lejos, que salió corriendo cuando lo vio y dice que lo abrazó y comenzó a besarlo y a besarlo y se puso feliz y volvió con él a su casa. Imagínense, ¿recuerda la felicidad del que encontró la oveja? Una de 100. Y la felicidad de la señora que recuperó la moneda que se le había perdido, una de 10. Aquí vemos nosotros por lo pronto que uno de 2, o sea, el 50% se le había perdido, uno de dos, pero llega y ya lo recupera. ¿Cómo sería esa alegría, cierto? La otra comadre va y invita a sus amigas y le dice, encontré la moneda que se me había perdido. La de la oveja también, a todo el mundo le cuenta, encontré la oveja. Imagínense la alegría de este papá, porque uno de sus 2 hijos se le había perdido, pero lo encontró, volvió. ¿Qué hizo? La una barrió la casa, el otro fue a buscar todo. ¿Él qué hizo para que su hijo volviera? Dice que todo el tiempo lo esperó, todo el tiempo. Tanto es así que cuando él venía, lo vio de lejos y dice que fue movido a misericordia y salió corriendo a recuperar a su hijo. Y cuando llegan los empleados, les dice, este hijo mío ha vuelto. Imagínense la felicidad. Mi hijo ha vuelto, lo he recuperado vivo.
vivo, seguramente había perdido esa esperanza, o quién sabe, o lo veía complicado, porque aún así lo esperaba. Entonces llega él caminando y dice, primero que todo, pónganmele un traje elegante. Y no dice cualquiera, el mejor, ¿sí? Fuera de eso le dice aquí a esa persona que le está escuchando, tráigale calzado fino, póngale calzado y pongan un anillo en su dedo. Un anillo, saben ustedes, además de ser una señal de autoridad, es señal de un pacto. Ustedes recuerdan que la argolla es señal del pacto de matrimonio, ¿cierto? Aquí está poniendo un anillo en su dedo, ¿para qué? Para que a nadie se le olvide que ese que está ahí es su hijo, que no se le vaya a ocurrir ni siquiera decirle nada, porque él, dueño de todo, simplemente lo está exaltando y está diciendo, este es mi hijo, nadie se meta con él. Esa por supuesto nos va a suceder cuando, habiendo tocado fondo, como dijo alguien por aquí, regresemos y sepamos que necesitamos de Dios y en su presencia lleguemos, y de la misma manera el Señor va a decir, este es mi hijo amado, tiene fiesta. Dice la palabra de Dios que hay fiesta en el cielo cuando uno se arrepiente de su pecado. Lo mismo está sucediendo acá. Entonces pongan pues cuidado, mandó a matar el becerro gordo. Y ahí viene la mejor parte. Están en plena fiesta, Imagínense todas las viandas que había buena carne, estaba buena la cosa. Y se aparece el otro hijo, el mayor. Venga pues cuidado. Habíamos dicho que el mayor tenía el doble de lo que se llevó el otro, ¿cierto? De lo que se llevó el otro. Entonces, ¿tenía plata o no tenía plata? Y harta. Tenía, ¿sí? Y fuera de eso, miren lo que pasa. Cuando llega el hijo y el papá, ¿de quién era el becerro que había matado? ¿Será que se lo robó al hijo? Era de él. Y fue y dijo, vaya, traigan el becerro gordo y mátenlo y hagamos fiesta. El becerro gordo. Y cuando llega el hijo, lo primero que le dice es, nunca me diste un cabrito y ahora le hace el becerro gordo. ¿Qué quería decir eso? Que él también anhelaba, no solo lo que él tenía, sino lo del papá. Y el papá le sale adelante, le dice, mi hijo, ¿tú no sabes que lo que es mío es tuyo? ¿Qué le dijo, hermano? Menos mal no me mató el becerro, porque no hubiera tenido con qué atender a su hermano. O lo que le está diciendo, usted se lo hubiera podido comer, hubiera podido comérselo. ¿Por qué? Porque lo que es mío es tuyo. Eso es lo que nos dice todo el tiempo el Señor, todo lo que es mío es tuyo. ¿Qué hay en el Señor que sea hoy mío? Todo. Todos los atributos de Dios están en mí, excepto los no transferibles. Yo no soy omnipotente, yo no soy omnisciente, ni soy omnipresente, no. Pero ahí ustedes tienen el Señor diciéndole, todo lo mío es tuyo. ¿Ustedes se imaginan eso? Poder uno llegar a la presencia del Señor y que Dios le diga, hijo mío, estoy feliz porque llegaste y hoy te digo que todo lo que yo tengo es tuyo. Así nos lo dice. Es una verdad legítima. Todo el tiempo nos está diciendo, todo lo mío es tuyo. Pero miren ustedes, este hermano mayor representa al fariseo. ¿Y por qué representa al fariseo? Porque él se estaba creyendo digno de todo merecimiento, porque él había sido muy juicioso, convencido que porque había hecho 1000 cosas merecía todo lo del papá. Sí, pero el papá le salió adelante. Siempre ha sido tuyo, no solamente porque ha sido juicioso, y tan es tuyo como de tu hermano. Ahí sí le cayó la boca, porque hasta ese momento la salvación para el pueblo de Dios
estaba en el cumplimiento de la ley. Oiga, miren ustedes, eso era lo que ellos tenían absolutamente convencido. Desde luego, cuando nos asomamos a Abraham, aprendemos otra cosa, ¿cierto? Bueno, bien, entonces mire lo que aquí está sucediendo. A mí no me queda la menor duda que el hombre se arrepintió de verdad, pero él sabía, nunca se le olvidó que su pecado tendría unas consecuencias. Por eso él ya tenía planeado decir: hazme como un siervo tuyo, no soy digno de ser llamado tu hijo. O sea, él sabía que su pecado tenía consecuencias, ¿sí? Lo que él se le olvidó en ese momento era la clase de papá que tenía, y ese es el protagonista de esta historia. O sea, esto no se llama la historia del hijo pródigo, sino la historia del padre que ama a sus hijos, ¿sí? No podemos decir el padre pródigo, porque el pródigo quiere decir el que desperdicia, el que despilfarra. Este es un padre que ama a sus hijos entrañablemente. Y miren ustedes que yo le decía, si se le hubiera perdido uno, que fue el que volvió, se le ha perdido la mitad, el 50%. Pero lo que él no se había dado cuenta es que el hijo que tenía en su casa estaba más perdido que el otro. Estaba más perdido que el otro porque ese ni siquiera había conocido a su papá. ¿Y usted se imagina un hijo que vive con su papá toda la vida y no lo conoce? Estarle diciendo: papá, yo me he portado muy bien, ¿por qué no me regala un cabrito? ¿Qué le dice el papá? Vaya, cómaselo. Vaya, cómaselo. Ahora, ¿qué le va a decir? No, yo ya le di sus bienes, eso es mío. ¿Qué tal? Ese no es el Dios que predicamos. El Dios que aquí predicamos es justamente ese que nos dice: todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. De tal manera, pues, que si yo comparo a las dos, ¿sí ven por qué les decía yo que la cosa se nos complicaba? Porque el primer pastor perdió 1 de 100, el segundo 1 de 10 y el tercero perdió el 100 de 100. No dice la historia si recuperó a su hijo mayor, si finalmente él entendió la clase de papá que tenía, o simplemente fue del primero. Pero por eso le digo, hoy no me interesa ni el primero ni el segundo, me interesa el papá. Y el papá es el 100% de lo que esos hijos tienen. Iglesia, pongámonos en pie, por favor. Me alegra sobremanera que ese hijo no se quedó tumbado, se levantó, dijo que había algo que había cometido mal, fue tocado en su corazón, se arrepintió genuinamente y ese arrepentimiento lo llevó a pedirle perdón a su papá. Yo estoy seguro que tanto él como su padre fueron infinitamente felices a partir de ese momento. Bien. El Señor, ese padre no estaba hablando a sus hijos, ese padre nos estaba hablando a nosotros, aquellos que genuinamente de corazón se arrepientan de su pecado, lleguen a su presencia y les diga justamente eso: me he portado mal, no soy digno, pero el Señor callará nuestra boca justamente con sus besos de gracia y de justicia para decir: no, tú no tienes todo lo que es mío porque lo merezcas, lo tienes todo simplemente porque yo lo decidí así. Hoy yo quiero darle gracias a Dios por eso. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte gracias porque te ha placido, Señor, enseñarnos
que no nos vamos a quedar postrados para siempre por causa de nuestro pecado, sino que cuando nos arrepentimos de corazón y de verdad, tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Hoy te doy gracias por eso, Señor. Hoy te bendigo en manera especial, proclamo tu grandeza, Señor, y te pido en Cristo Jesús que te reveles a esta tu iglesia de una manera maravillosa, de una manera especial, que nosotros podamos sentir ese abrazo del Padre amoroso, de ese Padre amantísimo que nos ha amado con amor eterno y que justamente en nosotros tiene lo mejor, porque ha encontrado deleite en sus hijos que le buscan de corazón, que le alaban en espíritu y en verdad. Hoy, Señor, te doy gracias y te bendigo, porque te ha placido, Señor, estar con nosotros, consentirnos y dejar lo que tengas que hacer para buscar a aquellos que están caminando por la senda que tú no has trazado, Señor. Hoy te pedimos que escudriñes nuestro corazón y si en ellos encuentras camino de perdición, Señor, ayúdanos a enderezar, ayúdanos a seguir la senda que tú nos has mostrado y ayúdanos a entrar, Señor, a ese reino maravilloso en el que seremos ciudadanos de la gracia y de la justicia. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Bueno, bien. Entonces, hay unos anuncios. Mientras tanto que vienen los anuncios, aquí está Willy.